Feliz día, bendecido. Feliz día. ¿Cómo está la amada del Señor? Brillando más que el sol. Cuando brillas más que el sol, tu espíritu está completo. Entraste en la dimensión del pleno conocimiento de Dios. Vas a oír y no escuchar bellas cosas por mi voz que mi Dios te vino a hablar. Un aplauso a nuestro pastor Jesucristo, Dios Hijo y Salvador. La gracia que mora en mí. Ese es el título del estudio de hoy. Pero no quiero comenzar sin antes saludarte. Quiero saludarte como un bendecido. Quiero saludarte como un escogido, porque desde antes Dios te predestinó, porque desde antes Dios te santificó. Te declaro sano, te declaro libre, te declaro sano reinando en vida en Cristo Jesús. Te declaro sano, te declaro libre, te declaro sano reinando en vida en Cristo Jesús. Quiero saludarte como un bendecido, quiero saludarte como un escogido, porque desde antes Dios te predestinó, porque desde antes Dios te santificó. te declaro sano, te declaro libre, te declaro sano reinando en vida en Cristo Jesús. Te declaro sano, te declaro libre, te declaro sano reinando en vida en Cristo Jesús. Abba Padre. Ajá, ¿dónde está? El Señor, el Señor mi Salvador. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Dentro de mi corazón, el Señor, el Señor, el Señor mi Salvador. ¿Dónde está? ¿Dónde está? En la amada del Señor, pa' que papá Dios nos quiera y nos dé muchos regalos. Tengo que portarme bien, regalar muchos abrazos, pa' que papá Dios nos quiera y nos dé muchos regalos. Tengo que portarme bien, regalar muchos abrazos. ¿Dónde está? ¿Dónde está el Espíritu de Dios? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Dentro de mi corazón. ¿Dónde está? ¿Dónde está el Espíritu de Dios? ¿Dónde está? ¿Dónde está? En la amada del Señor, Para que papá Dios nos quiera y nos dé muchos regalos. tengo que portarme bien, Regalar muchos abrazos, para que papá Dios nos quiera y nos dé muchos regalos. tengo que portarme bien, regalar muchos abrazos. ¿Dónde está? ¿Dónde está el Espíritu de Dios? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Dentro de mi corazón. ¿Dónde está? ¿Dónde está el Espíritu de Dios? ¿Dónde está? ¿Dónde está? En la amada del Señor. Abba Padre, un aplauso a nuestro pastor Jesucristo. ¿Cómo se llama vuestro pastor? ¿Y dónde está él? En la amada del Señor. En la amada del Señor. ¿Y cómo saben ustedes que esta es la amada del Señor? Amén. Fíjate, la gracia que está en mí. Ese es el título. Anoten porque la gracia que está en mí. Hermano, ¿cómo que la gracia que está en mí? Bueno, resulta que esta gracia está ahora en nosotros. ¿Y qué es gracia? Piedad con contentamiento. Dios agarró a su Hijo, lo preparó, lo predestinó, lo hizo carne, hizo un cuerpo, se metió Dios en él y participó de la muerte para el cumplimiento de la gracia del Señor, para el cumplimiento de la ley y dar entrada al nuevo pacto de gracia. Pero hay algo que nos explica el apóstol Pablo en Romanos capítulo 5, versículo 17. Dice, más reinarán en vida los que tengan la abundancia de la gracia y el don de la justicia. ¿Cómo que reinar en vida? ¿Cómo nosotros podemos reinar en vida? Si es que
Hay momentos de dificultad, hay momentos de tribulación, hay momentos de angustia. La gracia del Señor nos dice a nosotros en Romanos, en el capítulo 8, en el versículo 28, ya lo anotamos ahí, que el que ama al Señor, todas las cosas le ayudan a bien. Y esto es conforme a su propósito son llamados. Mira qué tremendo. La gracia que mora en mí. Más reinarán en vida los que tengan la abundancia de la gracia. Entonces dice en Romanos 8:28 que el que ama a Dios, todas las cosas. ¿Cuántas cosas? Todas. O sea, lo bueno y lo que pensamos que es malo. Todas las cosas le ayudan a bien. Bueno, resulta que una enfermedad terminal como el cáncer, ¿verdad? Es una tribulación. Nosotros le llamamos bella tribulación momentánea. ¿Por qué momentánea? Porque aunque la persona parta, aunque la persona en el cuerpo muera, el espíritu regresa a Dios que lo dio. Pero no solamente eso nos da la gracia de poder comprender que el que ama a Dios todas las cosas le ayudan a bien, sino que nosotros vivimos conforme a la fe. Y vivir conforme a la fe es que nosotros declaramos en el nombre de Cristo Jesús a esa persona enferma, sana de toda enfermedad, y el Señor nos regala el milagro, que es el que hace los milagros. Y esa persona es sanada de esa y de toda enfermedad. Yo lo recibo. Amén. Esto es la gracia que mora en mí. No sé en ustedes. De la misma manera. Entonces, vemos cómo el Señor, ¿no? El Señor me ha venido a mí hablando de lo que son las bellas tribulaciones momentáneas. Bueno, para entrar en el reino de los cielos, tiene que pasar por bella tribulación momentánea. Eso está en el libro histórico de Hechos, en el capítulo 22, versículo 14. Dice: los exhorto a que permanezcan en la fe, porque a través de muchas tribulaciones entramos en el reino de los cielos. ¿Estamos ahí? Bendecida Milagro, 14:22. 14:22 del libro histórico de Hechos. Los exhorto a que permanezcan en la fe, confirmando los ánimos de los apóstoles, de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe y diciéndoles: es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Entremos en el reino de Dios a través de muchas tribulaciones. O sea, ¿qué son tribulaciones para el ser humano? Hambre, desnudez, enfermedad, persecución. Todas esas son bellas tribulaciones momentáneas. ¿Por qué momentáneas? Porque aunque un mal dure 100 años, no hay cuerpo que lo resista. Parte el cuerpo, pero nosotros nos vamos con el Señor nuestro Dios, que nos tiene preparado casa en el Espíritu. ¿Me entiendes? Eso es conocer la gracia. Nosotros pensábamos que la gracia era estar en un lugar, una catedral bien grande, y tener los bolsillos llenos de dinero y tener la casa full de comida. Eso, la gente piensa que eso es la gracia, pero eso no es la gracia, esas son las añadiduras. Los judíos, nuestros hermanos judíos en Israel, ellos tienen de todo, pero les falta la gracia. Nosotros somos judíos sefarditas, no tenemos nada, pero tenemos la gracia. Nada según la carne. Tenemos bellas tribulaciones momentáneas, pero tenemos la gracia. Esto era lo que el Señor Jesús vino a aclarar. Dejé todas mis riquezas, dejé todo el dinero, dejé todas mis pertenencias para venir a ser como uno de ustedes, mis más pequeños. Pues está escrito
que los benditos de Dios heredarán la tierra. Y estos son pobres en el espíritu. O sea, que Abraham tenía muchísimo dinero, pero a él eso no lo llenaba. Él le hacía falta algo más. Estaba incompleto, pero tenía muchísimo dinero. Y tenía el dinero de la herencia del padre, más el dinero que él tenía, que era muy próspero. Pero Abraham era pobre en el espíritu, porque él no le interesaba aquello. Él deseaba algo más. Deseaba en quién confiar. Y ahí es donde entró Dios. Y lo llenó de su gracia. Primeramente, lo llenó de gracia. Y luego fue que vino la ley. Después de la gracia. Pero al entrar la ley, se manejó la ley hasta el cumplimiento de la ley, para que entonces viniera lo que había sido primero, la gracia. Pues aunque Jesucristo es el segundo Adán, fue primero que el primero. ¿Ve? Y por el segundo, por el primero en la tierra, fue que vino la ley. ¿Ve? Entonces, ahora sabemos algo que no sabíamos, que eso entró por medio de esta gracia. Por eso la gracia que mora en mí. Romanos capítulo 5, versículo de 3 al 5. Romanos capítulo 5, versículo del 3 al 5. A ver, hermano, que me lo lea, bendecida Milagro, que está ahí, o el ministro Gustavo. Romanos capítulo 5, versículo 3 al 5. Y si nuestra injusticia... Romanos. Ajá, sí, Romanos 5. 5 de 3 al 5. Y sabemos. Antes no lo sabíamos. Ahora con la gracia lo sabemos. Antes nos quejábamos. Ahora con la gracia lo sabemos. Que dice, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia. Y la paciencia prueba, y la prueba esperanza. Y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Oído, amada. Y sabemos, antes que llegara esta gracia, nosotros no lo sabíamos. Entonces, una partida de un familiar y una enfermedad y un problema era aún mayor para nosotros, porque no había esperanza, no había consuelo. Mas llegado la gracia a nosotros, ¿verdad? Hemos ahora comprendido y hemos llegado a saber cosas que ojo humano no puede conocer y que no le es fácil. No es fácil para nosotros aún con la gracia. Imagínate sin ella. Así que ahora sabemos, gracias a la gracia de Dios que mora en nosotros, sabemos que la tribulación, sin la que nadie puede entrar en el reino de los cielos, sin la que nadie puede entrar en el reino de los cielos, produce paciencia. Y esa paciencia te llega, o sea, ese aprendizaje de paz te llega por el conocimiento, ¿verdad? Entonces la tribulación te produce paciencia, o sea, la paz con el conocimiento. Y la paciencia a la vez es activada en nosotros a través de la prueba. Y la prueba es la que te produce la esperanza. La que te dice, bueno, todo es vanidad porque Dios lo hizo de esa forma. Para que yo viviese en la esperanza del Señor Dios Todopoderoso. Y eso se le termina dando el nombre de fe. Porque vivir en la esperanza es vivir en la fe. Y vivir en la fe es vivir en la gracia de Dios. Así que la esperanza no me avergüenza. No avergüenza, ¿por qué? Porque el amor de Dios, no el amor de los hombres. No es que yo te amo, papi, yo te amo, mi amor, yo te amo, bello, bella, ¿me entiendes?
pero al final no terminan amando nada, sino que es de palabra y no de corazón. Mas el amor de Dios fue derramado en nuestros corazones por el Espíritu de santidad que nos fue dado, por ese Espíritu Santo, como está escrito en Isaías capítulo 61. El Espíritu Santo de Dios está sobre mí. ¿Cómo lo sabemos nosotros? Por medio de la gracia del Señor, que se cumple esa escritura de Isaías 61:1. ¿Me entiendes? Que el Espíritu Santo de Dios está sobre mí, no sé, sobre la iglesia. Amén, de la misma manera. Entonces, si el Espíritu Santo de Dios está sobre ti, el apóstol Pablo te lo confirma en Romanos, en el capítulo 5, en el versículo de 3 al 5, donde te dice que la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado, que nos fue regalado, que no fue que nosotros estuvimos buscándolo, sino que ya Dios nos los había dado, pero no lo sabíamos. Hasta que llegó la gracia en mí. Esta gracia que llegó en nosotros, ¿verdad? Llega a través de tribulación. Es necesario la tribulación para entrar en el reino de Dios. Pero resulta que dice el Señor nuestro Dios en primera carta a los Corintios, en el capítulo 10, en el versículo 13, que no nos ha sobrevenido ninguna prueba, oído, que no sea humana, porque las pruebas no son espirituales, son humanas. No que se me apareció un muerto, no, eso es un problema de hechicería. Tienes activados los nervios los cargas de punta. Tienes que trabajar con un psiquiatra para que te ayude con unos medicamentos. Dígame. Y eso, el dolor, la aflicción, eso viene de la carne, ¿verdad? El espíritu no se aflige. Todo es de la carne. Y una persona que por lo menos ve una película de miedo, ¿verdad? Y de repente cuando se va a dormir está cagado. Eso también es la... Bueno, imagínate, si está de esa forma debiera de ir al baño. Porque de repente cualquier cosa... Ahora, si está asustado, lleno de miedo, ¿verdad? Claro. Esta persona se le activó... Porque el miedo lo llama es uno. Se lo activa la hechicería. El miedo es una activación de la carne. La carne tiene deseos engañosos. Eso está en Gálatas capítulo 5, versículos 16 al 25. Entonces dice que la carne está en contra del espíritu y el espíritu en contra de la carne. Y estos se oponen entre sí. Y manifiesta, o sea que puedes verla. Son las obras de la carne, que son fornicación, adulterio, inmundicia, idolatría, laxivia, celo, ira, contienda, hechicería, borrachera, enemistades. Entonces resulta que cuando te habla de hechicería es que tú ves la película de terror y entonces después te da temor, te da miedo, porque se te activó los nervios, se te activó la hechicería. Ahí cuando de pronto el mismo cerebro lleva otra vez, por la distracción en otras cosas, te lleva otra vez a centrarte, ¿ok? A estar normalmente. Pero hay personas que se le desactiva o se le desarrolla más bien estos nervios hasta llevarlo a la necesidad de tener que tratar con un médico porque ya tiene una patología de enfermedad, de neuronal, de psiquiatría. No, eso se lo apunto yo porque la otra vez andábamos, yo estaba viendo una norma de película, entonces esto andaba cagado. Y yo, no tienes que tener miedo porque si vos confías en Dios no hay por qué tener miedo. Claro, ¿Verdad? así es. Ay, Así que no tenemos que tener miedo. Porque, bueno, aquí en la gracia, para la gloria de Dios, tenemos la gracia del Señor. En esta gracia del Señor, fíjate la libertad que tenemos. La libertad de poder expresar lo que sentimos y lo que deseamos, y vemos cómo Dios va corrigiendo todas las cosas en nosotros. Va corrigiendo, porque de esa misma manera como tú le enseñas a ella, no tienes por qué tener miedo, porque si Dios está con nosotros, ¿verdad?
Así de la misma manera, Dios nos va ayudando a expresarnos mejor esta gracia. Ejemplo, en vez de decir está cagada, vamos a decir está asustada, tiene miedo, tiene temor. Pero esto es mira la libertad que tenemos en el Señor. Nosotros es poco a poco, es un proceso de crecimiento. Yo recuerdo que cuando yo comencé a oír el Evangelio, yo tenía problemas de alcohol. Bueno, pero poco a poco eso fue sanado. Eso era la borrachera, la tenía activada. ¿Ves? Entonces unos tienen activada la lascivia, otros tienen activada más la ira, otros tienen activadas las contiendas. Usted no ve que hay personas que pelean todos los días y le echan la culpa a la tiroides. Y pelea todos los días y le echa la culpa a la tiroides. O tiene activada la contienda. Así sea producto de la tiroides, pero la tiene activada. La discusión, la ira, ¿me entiendes? Entonces, todas estas cosas son cosas carnales. Por eso está escrito en 1 Corintios, en el capítulo 10, en el versículo 13, no nos ha sobrevenido ninguna prueba que no sea humana. No nos ha sobrevenido ninguna prueba que no sea humana. La prueba no va a ser espiritual, sino humana. Pero fiel es Dios. ¿Fiel es quién? Dios. Que no nos deja ser tentados más de lo que podamos resistir. Ahí entra el amor a esta gracia. Abba Padre.